Día de pago en el Seguro Social. Este próximo 1 de noviembre estaremos viendo nuevos pagos. ¿Quiénes recibirán su pago de noviembre en esta semana? Hoy traemos excelentes noticias para los beneficiarios del programa de seguridad de ingreso suplementario, ya que el día de mañana estarán llegando nuevos pagos respectivos al mes de noviembre, los cuales son de hasta un pago promedio de $914. Pero eso sí, no es todo de lo cual estaremos hablando en este video, ya que si te quedas hasta el final del video, sabrás cómo podrás obtener un cheque de estímulo de hasta $500 mensuales, gracias a un nuevo programa de ayuda económica. Así que te invitamos a que te quedes hasta el final del video y tengas toda esta información, que sabemos que será de mucha utilidad para ti. El ingreso de seguridad suplementario, también conocido como el SSI, es un programa al cual brinda ayuda financiera a personas mayores, personas ciegas o discapacitadas. Es un programa que existe hace muchísimos años. Los pagos generalmente son distribuidos el primer día de cada mes, o también algunas veces el viernes anterior, si es el caso en que el primer día del mes cae un fin de semana o un feriado. El SSI tiene como objetivo ayudar a las personas a poder satisfacer sus necesidades básicas, como ser comida, vivienda, ropa, energía, servicios de luz u otros tipos de índole. Aproximadamente 5 millones de estadounidenses actualmente reclaman este beneficio. Pues este programa es financiado con impuestos generales y las fechas de pago generalmente pueden llegar a depender del nacimiento o la fecha del destinatario. Eso sí, el SSI es una exclusión. Él siempre llega el primero del mes. Si recibes beneficios basados en el historial laboral de otra persona, o sea, beneficios para cónyuges o beneficios para sobrevivientes, su fecha de pago se basa en el cumpleaños del beneficiario principal en lugar del suyo. Pues hoy vamos a traerle más o menos un calendario exacto de cómo es que estarán llegando los pagos del SSI, también los pagos del SSDI y los pagos para los jubilados en general. 1 de noviembre, los pagos del SSI se estarán realizando el primero del mes. 3 de noviembre se pagan los beneficios tanto del SSI como de Seguro Social o SSDI en casos exorbitantes. 8 de noviembre es cuando cae el primer pago para los jubilados en general. Si su cumpleaños cae entre un día 1 y 10, no importa del mes, entonces su pago del Seguro Social caería este segundo miércoles 8 de noviembre. 15 de noviembre, si su cumpleaños cae entre los días 11 y 20 de su mes de nacimiento, el pago del Seguro Social estaría llegándole el tercer miércoles de noviembre. Y por último tenemos 22 de noviembre, donde estará llegando el pago si tú cumples años entre un día 20 hasta el último día del mes, no importa el mes respectivo, después será el cuarto miércoles de noviembre. Pues bueno, centrándonos en el tema del SSI, su pago estará llegando mañana, el 1 de noviembre, que es un día miércoles justamente. Luego sus pagos de seguridad social para los siguientes miércoles, como les confirmamos, dependerá de su fecha de nacimiento. Cabe recalcar que en el mes de diciembre tendremos 2 pagos del SSI, ya que normalmente el pago de enero, no importa el año, pues en este caso va a ser año 2024, se realizaría el 1 de enero, pero recordemos que el 1 de enero es feriado, entonces este pago será movido para el 29 de diciembre. Esto significa que en noviembre, pues este mes en el cual estamos entrando, solo recibiremos un pago, y en diciembre estaremos viendo 2 pagos por parte del SSI. Pues muy bien, como les mencionamos al inicio del video, estaremos hablando sobre un cheque de estímulo de $500 mensuales. Obtener este dinero obviamente tiene una fecha de plazo, la cual si no cumples vas a quedarte fuera de este estímulo económico. Y es que realmente eso está por cumplirse próximamente. Estamos hablando del próximo 1 de noviembre. Exactamente al día de mañana tú puedes aún solicitarlo. Se trata de una serie de pagos mensuales de $500, lo cual busca ayudar a cientos de familias a solventar los gastos del día a día. Este estímulo económico se está entregando en el estado de Missouri, y esto es parte de un programa piloto de ingresos garantizados. Se ofrecerán $500 prácticamente cada mes. Será un número limitado de familias
que podrán obtenerlo en el transcurso de 18 meses. La cifra total, el número total de dinero que tú podrás adquirir, será de $9,000. Los funcionarios de este estado estiman que los pagos mensuales podrían estar disponibles hasta por lo menos 500 hogares, 500 familias, y el primer pago podría estar enviándose a finales de este año. Esta ayuda económica tiene un objetivo principal, y es ayudar a las personas que sean padres, a las personas que se encargan de manejar a las familias. Pues ese estado ve que hay serios problemas luego de la pandemia y encima luego de la inflación, y que además hay hijos en escuelas públicas de padres que ganan menos del 170% del nivel de pobreza federal. Una vez que las personas hayan enviado su solicitud, serán elegidos para este programa mediante un sistema aleatorio de lotería, el cual va a ser sorteado más o menos entre el 6 y el 13 de noviembre. Entre los requisitos más importantes, o bueno, los principales que se destacan, es que las personas deben haber presentado sus documentos financieros. Además, lógicamente, tienen que probar que ustedes son residentes en el estado de Missouri. Si quieres conocer un poco más sobre la elegibilidad y los requisitos de este programa de ingresos garantizados, si es que quieres enviar tu solicitud, puedes ingresar a un link que te dejaremos en la descripción o en la caja de comentarios. Pues para este programa se tiene un total de $5 millones que serán distribuidos entre las personas de mayor pobreza en el estado. Y para finalizar este video tenemos información muy interesante, muy importante, para miles de beneficiarios que realmente se podrían estar viendo perjudicados por los cheques de estímulos. Así como suena. Se trata sobre un error en la distribución de los conocidos cheques de estímulos que han obligado a que muchos beneficiarios ahora tengan que hacer devoluciones de dinero. En los últimos meses, los cheques de estímulo se convirtieron en una valiosa ayuda para numerosos estadounidenses. Sin embargo, un error dentro de la distribución ha llevado a que un grupo específico de beneficiarios se encuentren con la sorprendente posición de tener que devolver este dinero. Y es que nadie lo duda, los cheques de estímulo se han convertido en un recurso económico crucial para millones de personas en los Estados Unidos, sobre todo en tiempos de inflación y luego de la pandemia. Recordemos que varios estados continúan emitiendo cheques a sus residentes, obvio siempre que cumplan con los requisitos que ellos tienen. Pero es que debido a este fallo en la asignación, algunos ciudadanos han recibido dinero que no les correspondía, y ahora se les está pidiendo que los reintegren. ¿Quiénes deben devolver el dinero? El número de personas que han sido afectadas por este inesperado revés asciende a un total de 34,233 beneficiarios que recibieron los cheques de estímulo por error. Esto representa aproximadamente 1.8 millones de familias. ¿Dónde tuvo lugar el problema? Bueno, este incidente en cuestión tuvo lugar en Puerto Rico, donde varios ciudadanos estadounidenses recibieron cheques de estímulo durante la pandemia. El Departamento de Hacienda de Puerto Rico ya ha solicitado a estas personas que reembolsen la totalidad de los fondos. Hasta el momento no se ha determinado si es que la responsabilidad de la asignación de estos fondos recae en el gobierno local de Puerto Rico o a nivel federal en los Estados Unidos. Según Francisco Párez Alicea, el secretario de Hacienda, aquellos considerados como personas no elegibles y que recibieron los fondos deberán proceder a su devolución. Dado que Hacienda fue el intermediario con el Tesoro Federal en la distribución de estas ayudas, de estos cheques de estímulo, ahora también tienen la responsabilidad de hacer todo el esfuerzo razonable para recuperar esos fondos. No se sabe de qué manera van a obligar a los beneficiarios a que tengan que devolver estos fondos, pero realmente es una triste noticia.